redondas para seguir ofreciendo detalles de toda la implantación de la tarea de ordenamiento a partir del próximo 1 de enero. Ayer nuestro pueblo tuvo importante información sobre el tema de la tarifa eléctrica, un asunto que ha sido pues de mucho debate en los últimos días y que ayer la televisión cubana le dedicó un programa especial con la presencia de importantes miembros de la dirección de nuestro gobierno, y también estuvo, como esta tarde, con nosotros el compañero Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos y miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, quien estará acompañándonos a lo largo de estos días en las explicaciones a nuestro pueblo. Hoy estaremos centrados en el tema del sistema bancario dentro de la tarea de ordenamiento, y por eso me acompañan esta tarde también en nuestro panel la compañera Marta Wilson González, ministra presidenta del Banco Central de Cuba, y el compañero Francisco Mayobre Lenz, vicepresidente primero del propio Banco Central. Con ellos estaremos compartiendo nuestro programa de hoy. A usted lo invito a que nos acompañen asuntos importantes como las cuentas de ahorro, las tarjetas, el uso, por supuesto, de los créditos, todo lo que tiene que ver con el sistema bancario esta tarde en nuestra mesa redonda. Y antes de ir al tema principal de nuestra mesa de hoy, pues vayamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Está culminando en estos minutos la 18ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, que se ha celebrado de manera virtual en la tarde de hoy. Desde las 3 p.m. comenzó esta sesión de la cumbre del ALBA con la participación de jefes de Estado y de Gobierno y otros representantes de los países miembros de esta alianza. La delegación cubana ha estado encabezada por el presidente de la República, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Se han analizado durante la cumbre la coyuntura política regional, los retos que impone o ha impuesto la pandemia de la COVID-19 a toda nuestra región, y también ha servido para celebrar el aniversario 16 de la fundación del ALBA-TCP por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el comandante Hugo Chávez. Y además, pues ha marcado esta cumbre el regreso a la alianza del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo presidente Luis Arce ha intervenido. En estos minutos debe estar ya efectuándose la votación para elegir al nuevo secretario general del ALBA, que se ha propuesto sea el embajador boliviano ante Naciones Unidas, Sacha Llorenti, una persona de gran prestigio en nuestra región, de una amplia trayectoria en los movimientos sociales, después en el gobierno del presidente Evo Morales, y desde hace un tiempo pues era el embajador de Bolivia ante Naciones Unidas hasta el momento del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Sacha Llorenti debe ser el próximo secretario general del ALBA-TCP y es parte de las acciones o de las decisiones que tomará esta 18ª cumbre del ALBA-TCP, que ha estado siendo transmitida por la televisión cubana a través de Cubavisión, Canal Caribe y Cubavisión Internacional. Estos minutos finales pues estamos nosotros por Cubavisión y la TCP, y también pues reincorporación de Bolivia como noticias fundamentales. Entremos entonces a hablar del sistema bancario dentro de la tarea de ordenamiento. En primer lugar, acompañar al pueblo como parte del pueblo también, en entender todo el proceso, en saber cómo se aplican las diferentes aristas de la sociedad, y también representar el criterio que nace de la población a partir de que se informe y se implementen las diferentes medidas. Nos toca estar al lado del pueblo, nos toca una vez más explicar la importancia de este ordenamiento, explicar de que es un camino por donde hay que transitar, porque nos pone como país mucho más fortalecidos en materia de economía, mucho más competitivos en los estándares internacionales, una visión muy particular a las diferencias, a las vulnerabilidades, a todos aquellos casos de las familias, de mujeres y hombres, de niñas y niños que necesiten un tratamiento diferenciado al cual nunca se va a renunciar. Es muy
importante la información y la comunicación con el pueblo. Entonces diría, bueno, en este momento que tenemos algunas situaciones, ¿por qué hacerlo ahora? Bueno, es el momento preciso para poder hacerlo. ¿Por qué tenemos un déficit que tenemos que hacer para lograr producir más? ¿Por qué tenemos que utilizar las tiendas en moneda legalmente convertibles? Porque es de los recursos financieros que después podemos utilizar en las otras tiendas para toda la población. Por eso es importante que nosotros los diputados estemos informados, comuniquemos bien, y es la tarea hoy que tenemos todos los diputados. Todo cambio genera un estrés de la familia, al individuo, a la sociedad, pero con comprensión, con unidad, con entendimiento, con explicación continua y acompañamiento, siendo parte del pueblo cubano, creo que vamos a salir extraordinariamente fortalecidos. Buscamos que los objetivos para los cuales se proponen en la tarea se cumplan, que todas las desviaciones que puedan irse dándose vayan corrigiéndose de la mejor forma posible para que no afecte a ningún ciudadano, que creo que es el sentir de esta medida. Yo creo que sobre todo tenemos que ayudar a que se entienda, a que se asimile y que siga protegiéndose, por supuesto, nuestro pueblo, que es una responsabilidad que tiene todo el gobierno, la asamblea, y que además se ha llamado a eso. Y muy importante, en la protección a los vulnerables. Se ha hablado y se ha dicho con frecuencia que no queda nadie desamparado. Bueno, nosotros los diputados, como parte del sistema del Poder Popular, tenemos que ayudar, sobre todo a que se identifique en todas nuestras comunidades, en nuestros barrios, en todas nuestras localidades, se identifique a ese cubano, a esa cubana vulnerable, para que no quede desamparado. Eran opiniones de los diputados cubanos reunidos hoy en asamblea virtual. Todavía no es la sesión oficial, ha sido una reunión hoy de intercambio sobre los próximos proyectos de leyes que se presentarán a la sesión de la Asamblea Nacional que comienza el próximo 16. Para allí el equipo nuestro de la Mesa Redonda y Cuba Debate ha estado recogiendo opiniones de los diputados sobre el significado del inicio o de la implantación ya efectiva de la tarea de ordenamiento en todo el país. Hoy vamos a tratar, Marino, un asunto sumamente importante, el sistema bancario. ¿Qué valor tiene dentro de todo este entramado de la tarea de ordenamiento? ¿Cuáles serían, en su opinión, pues las aristas más importantes de todo lo que el sistema bancario debe hacer en los próximos días y en los próximos meses? Mira, buenas noches, Randy, a nuestro pueblo. En estos días hemos tenido que participar en diferentes programas, aclarando. Todas las dudas son interesantes, todas las dudas son importantes, y toda la disposición del gobierno y de la dirección de la revolución a que se aclare todo. Como bien tú dijiste, este es un gran entramado. Ese es un término incluso de la economía. Hay quien habla de entramado institucional. Y como entramado hay que irlo viendo todo de la manera más integral posible. Yo sigo insistiendo en que no se separen los procesos. Las finanzas en una economía son determinantes. Alguien ha dicho, por ejemplo, que tú puedes tener un excelente carro, le echas combustible, lo quieres arrancar, pero si no tiene aceite en el motor no funciona, no fluye. Y yo comparto ese criterio. Las finanzas en la economía, los sistemas bancarios, son al final lo que te garantizan que todo lo que tú diseñas como política económica fluya. En este gran entramado, el banco tiene el sistema financiero, porque hay instituciones financieras no bancarias que también funcionan. A mí me parece que desempeña un papel muy interesante. Nosotros hemos dicho que la tarea de ordenamiento tiene muchos sectores, muchos temas, y que toca a todo el mundo de alguna manera. Lo que vamos a hablar hoy del sistema bancario también pasa por las personas tan importantes como el litro de leche de los niños, el pan de la bodega, la tarifa de electricidad. Insisto en verlo todo integralmente. Solo recordar lo siguiente: recuerden el 1 por 1 y el 1 por 24. Ahora lo que estamos haciendo es que el 1 por 1 las entidades se elimina, y tanto las personas naturales como las personas jurídicas, las empresas, las entidades presupuestadas, van a 24. Nosotros hemos dicho también que se ha hecho un diseño de la tarea de ordenamiento donde podemos empezar a actuar de manera diferente sin haber creado nueva riqueza. Se trata
de ordenar eso diferente, distribuir la riqueza diferente. Y yo creo que es importante que las personas entiendan. Estamos creando condiciones para un desarrollo de las fuerzas productivas y que el trabajo sea la fuente principal de riqueza. Yo creo que algunos medios de prensa lo han enfrentado así, lo compartimos, es correcto. Entonces, hay un elemento importante. Las empresas nuestras solicitan a los mecanismos centrales con mucha frecuencia, mucha divisa. Lo que pasa que es una divisa que le costaba relativamente poco, porque como el tipo de cambio era por 1, generaba $1 y ya tenían derecho a $1, digamos. Y fíjate que eso lo estamos llevando a 24. Hay un gran principio en economía, que es que para tener acceso a las divisas, primero hay que generar eficientemente la moneda nacional. Y eso significa poner el peso en el centro de gravedad de la estructura financiera en Cuba. Ahora hay que generar 24 pesos para poder tener derecho a hacer una operación de comercio exterior, por decirlo de alguna manera. Y eso es de cara a las empresas. Y también entonces el sistema bancario tiene mucha influencia de cara a las personas naturales, que es lo que va a explicar la ministra presidenta hoy aquí por la noche. Pero también hay otro elemento que no se puede subestimar, que tiene que ver un poco más con la explicación de Mayobri. Es qué pasa con los flujos de efectivo cuando tú quitas en CUC y todos los pones en peso en una expresión más grande. Tú no te puedes imaginar la cantidad de cálculos que hemos tenido que hacer, porque la economía sube de flujo. Entonces los vueltos en una bodega son diferentes, el fondo de caja chica es diferente. Los cajeros tienen que funcionar los cajeros funcionan diferentes. Mayores lo dirá con después. Los cajeros, para que las personas nos entiendan, por acá tienen 4 gavetas y en cada gaveta tú pones denominaciones de dinero y tú pides y él te dispensa dinero. Hemos tenido que calcular cuánto puede ser promedio el incremento de dinero hasta nivel de municipio para tenerlo disponible en el municipio. Eso lo hace una empresa del Ministerio del Interior que se llama Seiza, que algunas condiciones materiales se le crearon para que pudiera enfrentar el flujo de dinero. Digo, es complejo, pero es un reto profesionalmente interesante y todos esos cálculos se han hecho. No es lo mismo un fondo para cambio hoy que un fondo para cambio a partir del día 1 y como tú decías, los cajeros, todo eso está estudiado, está diseñado, porque lo que no puede hacer es que un día una tienda no abra porque no tiene fondo para cambio para puestos. Dentro de todas las limitaciones que tenemos, eso no nos puede ocurrir. Y en el primer momento va a haber algo bien interesante, que es que el spot de se recoge, en mi opinión quedó espectacular los que lo hicieron. En el primer momento en las tiendas las personas pueden ir a pagar con CUC, pero el vuelto va a ser en CUP, pero ese CUC hay que recogerlo. Es decir, el flujo en términos de billetes monetarios, las cantidades son más grandes y todo eso lleva un nivel de preparación. A mí me parece que es determinante en lo que queremos en la economía, para que crezca, para que fluya el papel del sistema financiero, el servicio de los bancos, y por eso es la mesa redonda de hoy, para dar la información a nuestro pueblo de cuáles son las expectativas y cómo va a funcionar con las limitaciones actuales que hoy tenemos. Vuelvo a insistir, estamos trabajando de manera diferente con la misma riqueza creada. De lo que se trata es de que si todo esto fluye y va a fluir, entonces estaremos en condiciones de que el trabajo sea más eficiente, las empresas sean más eficientes y la economía evolucione. Pero esta tarea de ordenamiento por sí sola, el primer día, no resuelve todos los problemas de la economía. Yo creo que lo más importante es que tanto la ministra como el compañero Mayobri expliquen todo el diseño que hay con el sistema bancario. Gracias, Mario. Seguro estaremos intercambiando a lo largo de la mesa redonda. Me gustaría entonces, ministra,
hablar precisamente de cómo se ha preparado el sistema bancario, qué regulaciones, qué resoluciones ha tenido que emitir la Banca Central de Cuba para enfrentar la tarea de ordenamiento y concentrarnos primero en el tema de las personas naturales, es decir, los ciudadanos, en definitiva, que van a enfrentar este proceso también con adecuaciones en el trato con el banco. Es decir, me gustaría que pudiéramos hablar qué va a pasar con las cuentas de ahorro en CUP, en CUC, en moneda libremente convertible, qué va a pasar con las tarjetas magnéticas en esas propias denominaciones, qué va a pasar con las tarjetas de los colaboradores cubanos en el exterior. Sobre esos temas me gustaría comenzar hablando en esta mesa redonda. Buenas noches, Randy, estimados compañeros que me acompañan, compañeros de la mesa redonda y televidentes y radioyentes. Como bien hizo la introducción el compañero Marino, el sistema bancario le toca hoy exponer las diferentes normas que se han preparado en función del ordenamiento monetario y cambiario. Tener en cuenta que a partir de la aprobación del decreto 17 de 2020, el banco estableció 8 normas o resoluciones que establecen cómo se va a proceder en el caso de el tratamiento a las cuentas de personas naturales, personas jurídicas, el tipo de cambio y el tema de los colaboradores y todo lo que está relacionado con la implementación del ordenamiento monetario. No quisiéramos utilizar la mesa redonda para explicar temas que ya fueron explicados en momentos anteriores, porque recordar que previo a la presentación del ordenamiento fueron los diferentes artículos y entrevistas que se le hicieron a funcionarios del Banco Central, pues explicaron la importancia del ordenamiento monetario y cambiario, y también ha sido explicado anteriormente por el compañero Marino en las mesas redondas y también en la intervención que hizo en la Asamblea Nacional en el mes de octubre. Por tanto, nosotros quisiéramos desarrollar la intervención fundamentándonos en la parte de las normas, explicar las normas, y después el compañero Mayobre hará una explicación de cómo tenemos diseñado el servicio bancario para cumplir con esta tarea hasta el 1 de enero de 2021 y a partir de esa fecha. Entonces, nosotros hemos elaborado 8 normas y estas normas establecen a partir del decreto 17, como dije anteriormente, que el proceso de ordenamiento monetario se establece por 6 meses. Es decir, durante 6 meses se podrá en las oficinas de los bancos y en CADECA cambiar los pesos cubanos convertibles por CUP al tipo de cambio 1 por 24. Existe además que las tiendas de CIME y tiendas Caribe también aceptarán el CUP para las ventas de los productos que ellas ofrecen, y el vuelto lo darán en pesos cubanos, CUP. Estas unidades... van a aceptar el CUC esos 6 meses y recibirán quien lleve el CUC recibirá de cambio CUP. El CUP. Tener en cuenta que a partir del día 1 de enero el CUC deja de circular como moneda, y la única moneda que circulará y la moneda para las transacciones y las operaciones en el territorio nacional será la moneda CUP, la moneda nacional. Y entonces estas unidades en su momento informarán cuáles son a través de sus canales las diferentes entidades que van a prestar ese servicio, que no son todas. Claro. Mañana tendremos acá a la ministra de Comercio Interior, a lo mejor nos da un adelanto sobre eso y por supuesto los medios de comunicación estarán dando información abundante de cuáles tiendas se mantendrán utilizando CUC, cuáles no, para que nuestro pueblo esté informado, creo que en primer lugar es quien debe saber. Entonces, teniendo en cuenta que a partir del 1 de enero de 2021 las transacciones serán todas en CUP, en la economía nacional, excepto en los casos en que se ha autorizado operaciones en MLC, podemos decir, por ejemplo, las personas que hoy tienen cuentas del Producto 25 y otras formas de gestión que también tienen el Producto 26 y el Producto 28, que operan con
cuentas en MLC. Son las únicas. Para dar una idea, porque Producto 25 para ustedes es muy fácil, pero son las cuentas que tienen las personas naturales, las cuentas que tienen las cooperativas o los trabajadores por cuenta propia, son los diferentes productos de los que usted está hablando, ¿no? El producto 26 y el 28 son los productos que se utilizan para la exportación de productos e importación de productos. Y el producto 25 son las cuentas para las compras en las tiendas que ofrecen las ventas en MLC. Las personas que tienen su tarjeta para la compra en las tiendas. Entonces, las personas naturales y personas jurídicas cubanas y los demás sujetos que realizan transacciones monetarias en el territorio nacional lo harán siempre a través de sus cuentas en CUP, excepto, como dije, las cuentas que estos sectores de la economía están autorizados para operar. Es decir, operarán todas las transacciones a través del peso cubano y las cuentas también serán en pesos cubanos, excepto en estos casos que explicamos. Ahora, el Banco Central de Cuba determina las tasas de cambio que se utilizan para convertir las monedas extranjeras a pesos cubanos. Los bancos utilizan esas tasas de referencia para entonces establecer las tasas de cambio que aplicarán para las monedas libremente convertibles. Y esas tasas estarán expuestas en las páginas web de las instituciones bancarias y también en el Banco Central, y siempre aparecen en las tablillas de los bancos cuando usted va a hacer las operaciones. Solo que ahora, en vez de estar expresadas de CUC contra las divisas, va a estar expresado de las divisas contra el peso cubano. Que es un cambio importante que va a ocurrir a partir del 1 de enero. Eso lo establece el Banco Central, aunque la tasa de cambio oficial es un peso cubano, o sea, $1 es igual a 24 pesos cubanos, pero el resto de las monedas también tienen una expresión en pesos cubanos, que entonces se informaría, esa sí sería oscilante de acuerdo a cómo esté el mercado internacional de esas divisas, ¿no? Ahora, las cuentas en CUC de personas naturales, estamos hablando de cuentas a la vista, depósitos a plazo fijo, certificados de depósito, se pueden mantener en esa moneda durante 6 meses. Y cualquier extracción de efectivo que se haga de esas cuentas tendrá que ser en CUP, que es la moneda que a partir del 1 de enero estará como la moneda con que se harán todas las operaciones en el territorio nacional. Entonces, en esas cuentas en CUC, que las personas podrán mantener durante 6 meses, no se pueden hacer depósitos en CUC en esas cuentas. Es decir, porque esa moneda deja de existir a partir del día 1. Transcurridos estos 6... Para entender, ministra, usted tiene CUC a lo mejor ahora disponible. A partir del 1 de enero, esos CUC no los puede volver a ingresar a la cuenta bancaria, la que usted tenía disponible. O sea, puede ir a la tienda y utilizarlo, puede usarlo en cualquier comercio durante 6 meses, pero no van ya a la cuenta en CUC. A la cuenta en CUC. Es así. Y si va a sacar de esa cuenta en CUC una cantidad determinada, se le va a dar dispensa en pesos cubanos. 24 por 1. Entonces, también transcurridos esos 6 meses, si el titular no se presenta en las oficinas bancarias para convertir esas cuentas de CUC a CUP, automáticamente, a la fecha de transcurridos los 6 meses, el banco abrirá automáticamente una cuenta en CUP a la que transferirá los saldos de esas cuentas de CUC a pesos cubanos de 1 por 24, que es la tasa que está establecida en el país. Ahora, el banco ha diseñado dentro de la tarea de ordenamiento un incentivo a que las personas no acudan, a partir de que la noticia se informó, a las oficinas bancarias a hacer el cambio de cuenta de CUC a CUP, porque automáticamente, pasados los 180 días o 6 meses, el banco se lo hace automáticamente. Para los casos de los titulares de depósitos a plazo fijo y certificados de depósito que no acudan al banco, se ha diseñado que adicional a los intereses que habitualmente tienen cada uno de los tipos de depósitos a plazo fijo y de certificados, el banco va a dar una bonificación que va a estar entre el 1.5% y el 3.5% para esos tipos de servicios, que recordar que esos depósitos a plazo fijo o certificados de depósito tienen un término de 3 meses hasta 6 años, 3 meses, 6 meses, así está. Entonces, en todos esos plazos que están establecidos, pues
en dependencia del plazo, los bancos, adicional a la tasa de interés que ellos han devengado, les va a dar una bonificación que va a estar entre el 1.5% y el 3,5%, todo con el interés de facilitar que las personas no vayan a las oficinas bancarias a hacer las colas y a modificar su cuenta de CUC a CUP. Esa es una medida que se tomó en el proceso de ordenamiento. Ahora, como a partir del día 1 de enero de 2021 se convierten automáticamente un grupo de cuentas a CUP a 1 por 24, aquí queremos especificar cuáles son las cuentas, aunque a pesar de que están en las resoluciones, cuáles son las cuentas que automáticamente el día 1 pasan a CUP al tipo de cambio. Y son las cuentas en CUC que para cobros y pagos de los TCP, los agricultores individuales y las otras formas de gestión no estatal. O sea, automáticamente el 1 de enero ya pasan a CUP. Siempre digo que rectifico que son, en el caso de los TCP, los agricultores individuales y las formas de gestión estatal, son las cuentas que utilizan para cobros y pagos, porque esos TCP pueden ser personas naturales que tengan sus cuentas personales que no son de las que estamos hablando. Las cuentas de estímulos de los asociados a tarjetas magnéticas, es decir, todas las personas que en un momento determinado, el sistema bancario, por ejemplo, que los trabajadores se les paga un estímulo en CUC, esos estímulos pasan, esas cuentas, los saldos que tengan a partir del 1 pasan a CUP. Y las cuentas de los colaboradores asociados a tarjetas magnéticas, que hoy tienen un beneficio del 30% de descuento cuando van a las tiendas y hacen sus compras en CUP o en CUC. Estos colaboradores, que además van a mantener después del día 1 que esas cuentas pasan a CUP, van a mantener ese beneficio que tienen del 30% de descuento. Ahora, estos colaboradores, pasados los 6 meses, pueden convertir esos saldos de las cuentas que ya están en CUP, los pueden convertir a MLC si decidieran convertirlos a MLC, acogiéndose a un nuevo tipo de producto bancario que hemos diseñado para este tipo de operación, que es el certificado de depósito. Es decir, ahora, eso es para tener en cuenta que los colaboradores han escrito mucho. Lo normal, lo natural que debe pasar es que esas cuentas de los colaboradores pasen a pesos cubanos y se les mantiene el 30% de bonificación. Aclarar, Randy, que son los colaboradores que tienen ese beneficio, porque hay un resto de colaboradores que no tienen ese beneficio y que sus cuentas en CUC se mantienen en CUC durante los 6 meses y que pudieran también posteriormente a los 6 meses utilizar este certificado de depósito que se emitirá en euros USD. Ahora vamos a explicar... ¿Qué cosa es el certificado de depósito? Porque eso es una figura nueva para nosotros, ¿no? Para el argot. No, el certificado... Existe en el banco, digo yo, para los que trabajamos los temas de comunicación, no es un tema tan común, ¿no? El certificado de depósito es un producto que lo hay ahora en moneda nacional, lo hay en CUP, que utilizan los bancos para, vamos a decir, como una forma de ahorro, ¿no? Que certifica que las personas tienen un depósito en los bancos y que ese depósito, certificado de depósito que nosotros hemos diseñado y que se va a emitir en euros o dólares, para las personas que decidan traspasar de forma parcial o total el saldo de las cuentas. Hay que aclarar que es el saldo de las cuentas que tenían el día 1 de enero del 2021. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho anteriormente, a los colaboradores que tienen el 30% de beneficio, esas cuentas automáticamente van a pasar a CUP. Pero esas cuentas van a seguir incrementándose después de estar en CUP con los saldos que le vayan depositando las entidades para las cuales ellos prestan el servicio. Y entonces ellos pueden convertir ese saldo en CUP solo el que tenían el día 1 de enero de 2021. Todo lo que después ingresa a esas cuentas no tienen la posibilidad de convertirlo a utilizar el certificado de depósito para esos saldos. Ahora, este producto tiene características
especiales, y lo recalcamos porque realmente no va a tener un respaldo hoy, esas cuentas no van a tener un respaldo en MLC. Por tanto, las personas que decidan convertir sus cuentas en CUC a depósitos en euros, o los colaboradores que de sus cuentas en CUP lo decidan convertir a euros o dólares, no van a tener en este momento un respaldo, y todavía no se ha establecido cuándo será ese respaldo, y por supuesto la razón fundamental es por la situación de liquidez que tiene el país, que no puede garantizar que esas personas puedan entonces con ese certificado de depósito hacer operaciones en MLC. Es decir, van a poder convertirle en un certificado de depósito que garantiza que usted tiene ahí una divisa en el banco, pero en este minuto no puede hacer líquida ese certificado. Ni en este minuto, ni en un periodo de tiempo que no se puede establecer desde ahora, porque no tenemos la liquidez para poder decir, no, va a ser dentro de un tiempo o X años, no se sabe. Por tanto, se establece que va a ser así. Ahora, este certificado de depósito va a tener características. Por ejemplo, se va a pagar un 0,15% anual de interés de ese depósito. Como ratifico, no podrá recibir depósitos a ese certificado de depósito, y además no se podrán hacer transferencias desde ese depósito a otras cuentas de MLC que tienen las personas hoy para comprar en las tiendas con tarjetas magnéticas. Ahora, en el caso que el cliente desee retirar esos fondos antes de que realmente haya la disponibilidad y el respaldo de liquidez que se necesita, este título se cancelará y las personas entonces podrán extraer el principal y los intereses que han ido devengando durante todo ese tiempo en CUP. Es decir, queda claro que ellos pueden tener ese certificado de depósito en euros y dólares, que no van a poder recibir depósitos en él, que no van a poder hacer transferencias para cuentas que operan en MLC, para compras en las tiendas, que se le va a pagar un 0,15% de interés anual, y que si ellos decidieran, porque necesitan ese dinero, utilizarlo, pueden hacerlo parcial o totalmente, pero siempre recibirán pesos cubanos, siempre que se haga antes de que ese certificado de depósito pueda ser respaldado con la divisa con la MLC que se necesita. ¿Y qué va a pasar, ministra, con las cuentas bancarias en MLC, las que hoy tienen las personas en MLC? Bueno, las cuentas que hoy tienen las personas en MLC no tienen ningún cambio con la tarea de ordenamiento. Esas cuentas se mantienen en MLC. Y las personas, si necesitaran de esas cuentas extraer dinero, extraerían, si desearían, pesos cubanos, o pueden convertirlas a pesos cubanos si fuera su decisión. Pero esas cuentas se mantienen hoy como están. Hay personas aquí cubanas y extranjeras que tienen sus cuentas en euros, en dólares, y eso no se toca. Por tanto, eso se mantiene con la tarea de ordenamiento igual que como lo tienen ahora. No sufren ningún cambio ni hay ninguna afectación desde el punto de vista de las personas, que sé que es una de las preocupaciones que tienen las personas con ese tema. Bueno, le propongo hacer un breve alto para entrar en las personas jurídicas y la implicación que tiene en el sistema bancario las personas jurídicas, sus cuentas y todo lo que trabajan dentro del sistema bancario nacional. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia.
Bueno, hablábamos de los temas que tienen que ver con las personas naturales, con los ciudadanos y su relación con la banca, y antes de entrar en las personas jurídicas, las entidades, los organismos y su relación con el banco a partir de la tarea de ordenamiento, pues el compañero Marino nos había pedido hacer algunas precisiones sobre este tema. Bueno, primero, la tarea de ordenamiento no significa un cambio de moneda. La tarea de ordenamiento primero significa quitar una de las dos monedas domésticas que funcionan en la economía, y se queda una, como hemos dicho, que es el CUP, y el único tema es que ese CUP se devalúa de cara a las personas jurídicas. De cara a las personas naturales se queda igual. De todas formas, esos CUC que existen en la población, Randy, hay que recogerlos. Y cualquier proceso de ese tipo de recoger esa masa de dinero es compleja. Entonces, hay un grupo de decisiones que se han explicado por la ministra que están asociadas a que no haya un número desorbitado de presencia en los bancos queriendo hacer operaciones, y como saben que el CUC no va a existir, dejarlo. Por eso el diseño está hecho para que vaya la menor cantidad posible de personas a los bancos. Yo creo que eso hay que entenderlo. Y también quiero decir que en varias ocasiones la dirección de este país, incluso en la persona del general de ejército, ha dicho que los saldos de las cuentas se van a respetar. Entonces, con relación a las cadenas de tiendas, para tocar ese tema, las cadenas de tiendas van a seguir recibiendo CUC, los precios que poseen. Yo tengo que decir con relación a las cadenas de tiendas que ahí el proceso también es complejo, porque todos los sistemas automatizados, las cajas de las tiendas, todo eso hay que cambiarlo. Y no todas las tiendas van a poder abrir el primer día. Vamos a precisar con la ministra de Comercio mañana para dar una explicación de cómo está ordenado ese cronograma. Hay más de 4.000 unidades que venden en CUC y hay todo un diseño. Yo creo que el día 9 ya todas están operando, pero una parte entre el día 1, una parte entre el día 2, una parte el día 3. Tienen que parar, tienen que hacer sus ajustes en las cajas que están automatizadas, y en un periodo de entre 8 y 10 días aproximadamente ya todas las tiendas estarán funcionando. Hemos tenido en cuenta hasta la estructura de las tiendas por municipio, para que en un municipio no se quede ningún municipio sin ninguna tienda funcionando el primer día. Entonces, esa es la función de mantener a las tiendas vendiendo en pesos, aceptando CUC y dando vuelta en pesos, porque si no, todas esas personas le tenemos que decir primero, vaya para el banco y después vaya para la tienda. Ese es un primer elemento. Hay otro diseño para que las personas vayan menos al banco. Y son, como os he explicado, todas las personas que tienen cuenta en CUC en los bancos. Tengo que empezar de atrás para adelante para entendernos. El que tenga cuenta en CUC en los bancos tiene varias opciones. O pone esa cuenta en CUC multiplicado por el tipo de cambio en pesos, o puede pedirle al banco que esa cuenta que él tiene en CUC se la ponga en dólares o en euros, que hoy los cubanos pueden abrir cuenta en dólares o en euros. Y ese tema lo dejo ahí un momentico para volver al CUC. Si usted tiene una cuenta en CUC en el banco y usted tomó la decisión de que la va a poner en pesos, no tiene que ir al banco. Automático pasa. Usted no tiene que ir al banco. Pero como el CUC se está recogiendo durante 6 meses, su cuenta va a estar abierta en CUC durante 6 meses, pero si ya usted tomó la decisión de pasarla para pesos, cuando se cumplan los 6 meses, el banco en automático se la pasa a pesos. ¿Qué cosa es verdad? Que los intereses en CUP de determinadas cuentas de depósito, en pesos mejor dicho, son mejor que los intereses en CUC. Entonces la persona va a decir, bueno, si los intereses en CUP son mejores que en CUC, a mí no me conviene esperar 6 meses y yo voy a ir al banco para que tú me lo pongas
cuando yo quiera, porque hay un tramo de dinero que me va a ganar menos intereses en CUC que en pesos. Y de ahí viene lo que explicó la ministra. No vaya, que si usted va al banco, si usted no va al banco y en automática el banco se lo pone de CUC para pesos a los 6 meses, por eso es que está la bonificación que se dice aquí de 1,5 y 3,5%. Y esa bonificación tiene un cálculo más o menos equivalente a los intereses que usted hubiese ganado si lo hubiera decidido el primer día. Claro. Entonces, la bonificación es para el que no va al banco. Si usted va al banco, pierde la bonificación. Entonces, usted tiene vuelvo a repetir, usted tiene una cuenta en CUC y decidió que lo va a poner en pesos por el tipo de cambio por 24, no necesariamente tiene que ir el primer día para recibir el beneficio de los mejores intereses del CUP, porque esa bonificación le va a cubrir eso. Yo creo que eso es importante. Lo más inteligente sería, deja que eso transcurra automáticamente. A los 6 meses se lo van a pasar a pesos cubanos. Se lo van a pasar y le van a sumar la bonificación, además de los intereses del CUC que cobró en ese. Y eso ayudaría también a descongestionar los bancos y que no necesitan su presencia para que eso. Exactamente, ese es un tema. Ese es un tema. La ministra explicó las cuentas para cobros y pagos de los trabajadores por cuenta propia y las formas de gestión no estatales. Eso también lo podemos expresar como cuenta de operaciones. Como eso es una cuenta de operaciones y no es una cuenta de ahorro, y usted opera cobrando y pagando, como ya no va a haber CUC, si eso no se le convierte en automático a CUP, entonces no tendrá posibilidades de cobrar y pagar desde su cuenta. Y ese es el sustento de las cuentas de operaciones, no de ahorro. Porque recuerda que dijimos hace poco, o hace un tiempo, que todo el mundo podía venderle y comprarle a los trabajadores por cuenta propia, pero desde una cuenta. Y los trabajadores por cuenta propia abrieron su cuenta. Pero ese propio trabajador por cuenta propia puede tener una cuenta de ahorro. Esa cuenta de ahorro va por el tratamiento que yo expliqué primero. Esta de operaciones, como ya no hay CUC y usted no pudiera sacar efectivo en el CUC, no queda más remedio que multiplicárselo por 24, porque a partir del 1 de enero usted va a empezar a pagar y a cobrar en pesos. Esa es una definición. La otra son las tarjetas de estímulo. También se convierte por 24 porque eso fue una tarjeta que usted le abrieron para un estímulo que se ponía en CUC. Y tenemos otra cuenta que ya se explicó muy bien, que es las cuentas de los colaboradores en CUC que tienen descuento, que también el primer día se multiplican por 24 y se ponen en pesos. Porque el mercado que antes era en CUC, cuando usted tenía un descuento, era en CUC, y ese mercado en CUC se convierte en pesos. Y si no se le convierte en pesos, entonces usted operacionalmente se hace muy complejo hacerle el descuento. Entonces, todas las cuentas de los colaboradores que están en CUC y que tienen un descuento de un 30%, se pasan a pesos y al otro día usted va a la tienda con su tarjeta y sigue recibiendo el descuento del 30%. Ahora, si ese colaborador o todo el que tenga una cuenta en CUC decide no pasarla para pesos y desde el CUC convertirla en dólar o en euro, que es las cuentas en moneda libremente convertible que los cubanos pueden abrir, entonces esa cuenta se le pone en dólar o en euro, pero hay que decirle transparentemente a todas las personas que en este momento esas cuentas no tienen convertibilidad en dólar. No va a ser posible desde esa cuenta sacar dólar. La economía no dispone de esa liquidez para poder hacer eso. Y yo creo que no es necesario decir las magnitudes de cuánto hay en esas cuentas y se van a pasar. Pero esa es una decisión de las personas. Usted lo quiere poner en dólar, lo pone en dólar. Y le decimos transparentemente, eso hoy no tiene el país respaldo de liquidez con esas cuentas. Usted lo tiene ahí, pero no puede utilizar. Entonces, como usted lo tiene ahí, lo que se le va a dar es un certificado de depósito. Es como una garantía, ¿no?
Vaya, porque si es una cuenta, se supone que de esa cuenta tú puedes sacar y poner dinero. Como es un certificado de depósito y el saldo se congela, el certificado de depósito deja de ser una cuenta donde tú sacas y pones dinero, y lo que lo tienes es un certificado. Y se paga un interés mínimo, porque también hay un dinero que no se le podrá respaldar. ¿Cuándo se podrá respaldar ese dinero? Cuando las condiciones de la economía mejoren, y yo creo que no es nada sensato en estos momentos hacer compromisos de tiempo. A este país normalmente venían 4 millones de turistas en los últimos años, o muy cerca. Hoy se está discutiendo en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional el plan del año que viene, y la proyección es que vengan 2,2 millones de turistas. Ahí está el efecto de la pandemia, esa es la industria que más ingresos nos deja. Entonces, pero se respeta su decisión. Ahora que es la temporada alta del turismo cubano, Europa está cerrada, por ejemplo, que es uno de los grandes emisores, y evidentemente... Más el efecto del bloqueo y todas las cosas que nos están ocurriendo en la economía. Entonces, usted tendrá ese certificado de depósito y, si decide de ese certificado de depósito volverlo a sacar a peso por el tipo de cambio, eso no tiene problema. Se le cambia a 24 de ningún tipo. Y quiero recalcar algo que la ministra dijo. En el caso de los colaboradores que tienen un 30% de descuento, si del CUC, que se le va a cambiar a todo el mundo, se le pone en pesos, se mantiene el 30% de descuento. Para las tiendas en CUC, que ahora pasan para pesos. Si él decide de la cuenta en CUC ponerlo en dólar, en el momento que la economía se active y esos dólares tengan respaldo, e iría entonces a una tienda en dólar, también tiene el descuento del 30%. Eran las precisiones. Gracias, Marino. Bueno, hay temas que tienen que ver con las empresas, con las entidades, con las personalidades, con las personas jurídicas, ¿no? Y sobre eso quisiera que la ministra presidenta pues nos esclareciera qué va a pasar con las cuentas bancarias de las personas jurídicas, cómo van a operar a partir de la tarea de ordenamiento, y qué puede pasar con las empresas que no estén en condiciones a partir de este incremento salarial, ministra, de enfrentar con sus propios recursos financieros el incremento salarial y las propias deudas, por ejemplo, que pueda tener una entidad a partir de toda esta dinámica que se empieza a ver en la economía cubana. Randy, si usted me permite, antes de hablar de las personas jurídicas y un poco para cerrar todo el tema que tiene que ver con las personas naturales, me gustaría un poco responder algunas de las inquietudes y preguntas que han estado saliendo en las redes, en el sitio web del Banco Central, y que tienen que ver con dudas de la población referente a todas estas medidas que se han tomado en la tarea de ordenamiento. Por ejemplo, usted quizás a lo mejor también tenga otras que podamos responder. Por ejemplo, aquí yo tengo una pregunta que dice, ¿dónde se puede comprar USD a 24 CUP? ¿En el banco o en las CADECA? Bueno, lo mismo que había explicado el compañero Marino y que yo ratifico. Efectivamente, al establecerse el tipo de cambio de 1 por 24, las personas comprarían moneda libremente convertible con los pesos cubanos. Solo que en este momento, por la situación que has explicado, los bancos y CADECA no tienen la disponibilidad de moneda libremente convertible, dólares, euros, libras esterlinas, para vender a la población esas monedas. Por tanto, hoy realmente no hay un acceso libre a las monedas libremente convertibles, a pesar de que se establece que el tipo de cambio es 1 por 24. El cambio de referencia, pero no significa que automáticamente usted pueda comprar. Los bancos hoy, los bancos antes del 2020, que se ha recrudecido el problema por la situación de la pandemia y que ha habido tan poco turismo en Cuba y la situación ha sido tan complicada, pues podían vender los dólares que en las operaciones normales, cuando compraban dólares que vendían los turistas, bueno, esa disponibilidad la podían vender a la población siempre en montos pequeños, porque realmente no hay una cantidad de dólares que tiene el Estado para poder satisfacer la demanda de la población, que es bien alta en estos momentos. Ese es un tema que queríamos aclarar, porque las personas tienen sus dudas y pueden pensar que como se establece un tipo de cambio de 24 CUP por $1, que los bancos tienen disponibilidad para vender esa
esa divisa, y no es así. Por ejemplo, hay otra duda, que es si los cajeros darán la opción de sacar el salario en MLC. Bueno, es que a partir del día 1, hoy, los cajeros no dispensan MLC. Hoy, sin ordenamiento. A partir del 1 de enero de 2021, tampoco dispensarán moneda libremente convertible. Lo único que dispensarán es CUP, que es la moneda de circulación en el territorio nacional. Es decir, por tanto, no se puede a través del cajero sacar MLC. En todo caso, las personas que tienen cuentas en MLC, que tuvieran necesidad de adquirir algún nivel de MLC, tienen que ir a la sucursal por la ventanilla, y si el banco tiene la disponibilidad, se las pudiera vender como se hace hoy. Por ejemplo, otra pregunta es si pueden sacar cualquier cantidad de CUC sin poner un tope. Bueno, en los cajeros hasta el día 1 usted puede disponer de los CUC que tengan los cajeros. Y usted puede ir a Cadeca a partir de, mientras que llegue el día 1, y a partir del día 1 y durante 6 meses usted puede ir y venderle a Cadeca la cantidad de CUC que usted tenga, y no va a haber un límite ni una restricción por parte de los bancos, porque lo que precisamente necesitamos es sacar de la circulación todos los CUC que han sido emitidos durante todos estos años que esa moneda ha circulado en el país. Hay otra pregunta, por ejemplo, que si el dólar que mi familia me manda no lo puedo usar ni poner en la tarjeta. No, para nada. Si usted, su familia, le manda divisa a través de una transferencia bancaria, pues si usted tiene una cuenta en MLC, usted le pide al banco que se lo deposite en esa cuenta, y a veces ya viene desde el exterior directamente establecido, familiar le indica a qué cuenta se lo tiene que poner. Y si usted por casualidad, la persona vino y le trajo la divisa en efectivo, pues usted va al banco, y si tiene una cuenta en MLC, usted va y lo deposita como hasta ahora. Eso no tiene ningún tipo de problema, porque así seguirá funcionando Aquí hay otra pregunta, que cómo será valorado el euro que se reciba por tarjeta. Bueno, el euro se va a valorar igual que hoy, porque cuando el euro entre a la tarjeta en MLC, no tiene ninguna incidencia con el peso cubano. Solo cuando usted tenga a través del cajero que usted requiera pesos cubanos, entonces va a haber un tipo de cambio, que es el que dije anteriormente, que se establece por el Banco Central, y sobre los cuales los bancos van a establecer las tasas para las operaciones con sus clientes, a ese tipo de cambio que siempre será referencial la moneda extranjera contra el peso cubano, sin intermediación del CUC, que ya no estará. Es decir, algunas de las cosas que las personas han preguntado, y que sería bueno que en la mesa redonda quedaran claras esas dudas. Muy bien, me adelantó algunas de las cosas que tenía para el final, así que pero es muy bueno para que al las final personas... me puede hacer otras preguntas. Sí, tenemos aquí otras cositas, para que las personas puedan ir entendiendo en qué dimensión andamos en este ámbito del sistema bancario. Bueno, ahora, con las entidades jurídicas, ¿qué va a pasar con las personas jurídicas? Con las personas jurídicas hay dos mecanismos, ¿no? Hay un grupo de personas jurídicas que van a tener un tipo de cambio automáticamente del 1 por 1, es decir, un CUC por un peso cubano. Y esas son los organismos de la Administración Central del Estado, las OSDE, los órganos locales de poder popular, las empresas, las UEB, las unidades presupuestadas, las organizaciones y asociaciones que reciben el CUC del Estado, las cooperativas agropecuarias y empresas que tienen cuentas colaterales, plicas o recolectoras en los bancos, para poder cumplir con sus obligaciones, de las obligaciones que tienen con el exterior. También todas esas cuentas pasarán de 1 por 1 un CUC por un peso cubano. Si una entidad que tenga ahora mismo 2.000 CUC en el banco, en una cuenta, eso le va a pasar a ser 2.000 pesos. A partir del día 1 serán 2.000 pesos. Ahora, hay otro grupo de personas jurídicas que tendrán un tratamiento de un tipo de cambio de 1 por 24, es decir, todos los saldos que tengan el 1 de enero en sus cuentas pasarán a multiplicarse por 24. Entre esas tenemos las CNA, las otras formas de gestión no estatal, las asociaciones e instituciones que no reciben CUC del Estado, las cuentas de fines específicos, las embajadas, líneas aéreas, agencias, corresponsales de prensa e instituciones religiosas, entidades autorizadas a realizar consignaciones por comisión,
cuentas de personas jurídicas que son depósitos, garantías u operaciones de intermediación con recursos de personas naturales. Como son las entidades lo tienen, pero no son de ellas, sino son de personas naturales, pues tienen que ir al tipo de cambio 1/24, que es el tipo de cambio de la población. Las oficinas de representación y agentes de sociedades mercantiles extranjeras. Hay un grupo de estas empresas que tienen cuentas en CUP, ya la tienen porque trabajan con las dos monedas, y esa operación cuando se haga, se hará a esas cuentas en CUP. Y otras que no lo tienen, pues el banco les abrirá una cuenta en CUP para que tengan sus saldos en esas cuentas. Bueno, ¿y qué va a pasar entonces con las empresas que llegado ahora, el adelanto y de los 1.000 pesos y después el pago del salario, no tengan suficiente finanzas, suficiente dinero para asumir este nuevo compromiso? Bueno, para eso dentro de la tarea de ordenamiento se estableció el mecanismo de crédito puente, que es un crédito de carácter transitorio que establece como objetivo para no parar la economía. Bueno, ya eso Marino en otras intervenciones lo ha explicado muy bien. Es necesario, hoy, por ejemplo, habrán entidades que tienen un nivel de pagos de salario, por ejemplo, que es muy superior al salario que estaban pagando hasta el mes de noviembre y por tanto necesitan esa liquidez. Y para que eso pueda surtir efecto, como está establecido dentro del cronograma de la tarea, pues los bancos entonces darán créditos para eso. Para eso se diseñó el crédito puente, para dar créditos para salario, créditos para capital de trabajo y créditos para inversiones. Es decir, para mantener la economía funcionando y que no haya un pare de la economía en este primer tiempo hasta que las entidades se vayan. Y los trabajadores también. Las trabajadoras y las entidades como tal, porque ellas tendrán que en la medida que este ordenamiento se vaya organizando, ya las empresas tendrán que tomar las medidas para ser eficientes y poder entonces con sus recursos resolver todos los problemas y todas las obligaciones que tienen. ¿Ese crédito qué tiempo? Este crédito se hace a solicitud previa de la entidad y se dará entre los primeros 90 días después de que se establezca la tarea de ordenamiento. Y tiene como vencimiento 150 días. Es decir, las empresas van a tener 150 días para liquidar ese préstamo a los bancos. Los bancos pudieran entonces, a partir de esos 150 días, darles 30 días más de plazo para el pago. Entonces la norma dice que los bancos pudieran dar hasta 180 días. Es decir, 180 días se cuentan desde el día que se otorga el crédito hasta los 150 días, que es el primer plazo, y los 30 días que el banco le pudiera dar adicional. Todo eso es lo que implica los 180 días. Y 3 meses para solicitarlo y 6 meses aproximadamente para pagarlo. Pero eso, ya estamos contra reloj, pudiéramos decir, porque ahora viene el adelanto. Sí, entonces, ahora... ¿cómo lo van a pedir? ¿Cuándo sería ese proceso? No, a ver, antes de pasar al crédito para salario, tenemos que estar claro que, como dije, este crédito es para inversiones, pero en el caso de los créditos que soliciten las entidades para inversiones, estos créditos serán otorgados solo cuando existan estos 3 conceptos: para producciones o servicios destinados a la exportación de bienes, para el encadenamiento productivo con el sector exportador, para el desarrollo de la infraestructura y para aquellas inversiones que ya tienen un nivel de ejecución del 50% o más. Entonces, a esas empresas hay que darle ese crédito para que puedan realizar, concretar la inversión. Ahora, en el caso del financiamiento de salario, que es el que ahora, el primero que las entidades tendrán que solicitar, a partir de mañana, día 15, ya las entidades pueden presentarse en los bancos y solicitar este crédito para el pago de salario. Todo el mundo sabe que ese crédito para pago de salario tiene un monto que son de 1.000 pesos, que es el adelanto que se le está haciendo a los trabajadores para que puedan tener los recursos para, cuando llegue el 1 de enero, poder comprar los bienes y servicios que ya, por ejemplo, la canasta básica que se adelanta los últimos días del mes, pero que van con los precios nuevos. Y el resto de
del salario que se paga mes vencido, pues también entonces si no tienen los recursos le pueden pedir al banco para que eso. Ahora, es muy importante esa fecha, porque 15 de diciembre, porque a partir del 23 empezarían a aparecer los adelantos, es decir, tienen que operar rápido las entidades. Sí, y las entidades tienen que hacerlo, bueno, a partir de mañana pueden hacerlo. Ahora, aclarar que también lo dijo la ministra de Trabajo en su intervención, que el pago de salario es a partir del día 23, lo que no significa que todas las personas van a poder cobrar ese mismo día el salario, pero a partir del 23 los bancos ya, los que pagan por tarjeta y los que no, las entidades tienen que ir al banco, recoger el efectivo y poder establecer los pagos a la vez. Este crédito que es para salario se ha organizado que sea que los bancos lo toquen con mucha agilidad. Por tanto, no debe haber ningún tipo de dificultad para que las entidades se presenten con la nómina que tienen que pagar y que los bancos le den el dinero que necesitan para hacer ese pago. ¿Y qué va a pasar con las deudas, las obligaciones que tienen algunas empresas y que pueden ahora tener afectación con esta unificación monetaria? A ver, lo que se ha establecido dentro de la tarea de ordenamiento es que todas las deudas vencida de las entidades hasta el 31 de diciembre de 2020 serán asumidas por los bancos. Esta deuda que será asumida por los bancos ha sido conciliada con las entidades durante todos estos meses para estar claro de la obligación que ellos tienen y la que los bancos realmente tienen registradas en su contabilidad. Para esto se ha elaborado un contrato que deben firmar las diferentes instituciones financieras con las entidades, donde hay una cláusula que establece la obligación que tienen las entidades de mantener en una cuenta fuera de balance esa obligación, porque el hecho de que los bancos asuman esa deuda es para no tener diversificada en toda la economía el descalce que se produce, algo que el compañero Marino ha explicado innumerables veces, y por tanto las entidades no pueden olvidarse de que esa deuda existe, porque esa deuda realmente, la mayoría, no está basada en una relación del banco con la contraparte, sino de las relaciones comerciales que surgieron de las empresas con sus proveedores. Y también el banco ha establecido otro crédito, que es el crédito que son las obligaciones que vencen 360 días posteriores al 1 de enero. Y para eso, se otorgarán los créditos que sean necesarios, que garanticen la liquidez que tengan las entidades con la obligación que haya que pagar por el tipo de cambio que esté vigente en el momento que esa obligación transcurra. Aquí aclarar, que no lo dije en el punto anterior, que esas deudas vencidas, en primer lugar las asume el banco con sus recursos, pero van a estar garantizadas posteriormente por el presupuesto del Estado. Randy, hasta aquí, en este momento, mi intervención. Nosotros no quisimos en la mesa redonda dar más explicaciones sobre el tema de las personas jurídicas, porque realmente las personas jurídicas han tenido capacitación, ha habido seminarios. Y en este último mes y finales del mes anterior, nosotros tuvimos mucho intercambio con los organismos, explicándole el Banco Central estos temas. Y siempre estamos abiertos a que ellos en cualquier momento nos pidan una reunión y poderles explicar. Por eso concentramos más el tema a las personas naturales, que no hay esa relación tan directa para poderles explicar en otro espacio, ¿no?, que no sea este. Sí, ha habido amplia preparación de los directivos, de los funcionarios, y también ahora están desplegadas todas las OCDE, todos los grupos empresariales por el país, pues intercambiando con sus empresas, con sus unidades empresariales de base sobre estos temas. Pero ¿cómo se van a desplegar los servicios bancarios a partir de ahora? ¿Qué va a pasar a partir de mañana? ¿Cuáles son los elementos principales? De eso estaremos hablando en breve acá en nuestra mesa redonda. 21 años al ritmo de los acontecimientos más relevantes de Cuba y el resto del mundo. Análisis a profundidad de los hechos y sus causas. Panelistas de las más diversas disciplinas y países. Personalidades de Cuba y el resto del mundo. Mesa redonda, más allá de la noticia.
Bueno, regresamos para seguir conversando con el compañero Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, miembro del Buró Político del partido, sobre estos importantes temas que tienen que ver con el sistema bancario. ¿Qué precisiones añadir, Marino, a lo que ha estado diciendo la ministra Presidenta? Bueno, voy a hacer algunos comentarios y voy a retomar a las personas naturales muy breves. Hay personas naturales, como se dijo, que hoy tienen cuenta en MLC. Esas cuentas se mantienen y de ahí las personas van haciendo uso de ese MLC porque esas cuentas tienen respaldo. El problema se produce en el que tenga CUC que lo quiera poner en dólar o en euro. Ahí es donde está el llamado certificado de depósito. Es decir, ocurren varias cosas. Hoy personas que tienen una cuenta en MLC con un saldo y tienen respaldo, están las personas que tienen CUC y lo quieren poner en dólar o en euro y ahí recibirán un certificado de depósito, pero no se me puede olvidar decir, después del día 1, las personas que tengan ingresos del exterior, Marta lo dijo, pero precisarlo, ¿qué van a hacer? Es decir, si tú eres un colaborador y estás trabajando, brindando servicios y en ese país te pagan en divisa, cuando usted llegue, usted puede abrir una cuenta en dólar con esa divisa porque es su ingreso en el interior por un trabajo que realizó. Ese dólar, como viene nuevo, tiene respaldo y desde esa cuenta en dólar usted puede cargar una tarjeta, que es lo que se le dice Producto 25, que es la tarjeta para comprar en tienda. Desde esa cuenta en dólar usted puede sacar en efectivo porque es su dinero. Y si de esa tarjeta en dólar usted tiene que enfrentar gastos en moneda nacional, también lo puede cambiar por el tipo de 24. Quiero dejar eso claro. Y eso va a pasar para toda persona que venga al país después del 1 de enero y quiera abrir esas cuentas. Esas cuentas tendrán total respaldo. Me voy a referir brevemente al tema de las entidades estatales. Y yo creo que es válido decirlo. Aquí se han buscado soluciones técnicas que no todos los economistas las comparten. Lo digo porque este ha sido tema muy discutido. Y vamos a hablar sobre los organismos del Estado que hoy tienen cuenta en CUC. Hay quien tiene la percepción de que eso es contradictorio. Si yo hoy tengo una cuenta en CUC y el CUC vale 1 por 24, ¿por qué no me lo multiplican por 24 y me lo van a multiplicar 1 por 1? Bueno, porque es 1 por 24 en el sector de las personas naturales, en el sector de las personas jurídicas es 1 por 1. Cuando usted lo adquirió era 1 por 1. Lo adquirió 1 por 1. Y además, si cogemos esos CUC y lo multiplicamos por 24, es como si estuviésemos haciendo una devaluación retroactiva. Y eso vuelvo a repetir, hay economistas que no tienen el mismo criterio y otros que sí lo comparten. Aquí se ha buscado esa solución. Primero, que ese CUC se generó en un ambiente de 1 por 1 y es verdad que puede haber un CUC de eso asociado a una operación de comercio exterior, pero quién sabe de las cuentas que tienen las empresas, esto que fue por una exportación, esto que fue porque se adquirió por una venta en el mercado interno e incluso muy importante, las entidades presupuestadas lo que tienen es un presupuesto en pesos y con el presupuesto en pesos compraron un CUC legalmente, ¿no? Porque el Estado el Estado le asignó un CUC y ella lo compró desde el presupuesto con un peso. Si te coge el día 1 de enero con CUC y te lo multiplicamos por 24, lo que te costó 1, ahora te estamos dando 24 y tendría una liquidez en pesos esa entidad presupuestada que quizás no esté asociada a los gastos aprobados para esa entidad. Es decir, la discusión de si los CUC en las entidades estatales se multiplican por 24 ha sido grande y al final hemos llegado a la conclusión que hacerlo de otra manera sería una devaluación retroactiva de un CUC que las entidades adquirieron en un ambiente de 1 por 1. De 1 por 1. En un ambiente de 1 por 1, eso pudiera dar exceso de liquidez a uno y poca liquidez a otro. Ahora, hay entidades jurídicas, Marta dijo la CNA son las cooperativas no agropecuarias, que tienen cuentas, pero operaban en un ambiente de 1 por 24. Claro.
Esa sí tiene CUC si se le multiplica por 24. Porque ella, aunque era persona jurídica, es verdad que no estaba en un ambiente de uno por uno. Y quiero insistir en algo que la ministra dijo, a los empresarios. Los empresarios tienen que estar muy atentos, porque aquí nadie se va a acostar con 10 pesos en una cuenta y amanecer con 3.000 para pagar el anticipo. Ese crédito puente, Randy, se pide. A partir de mañana hay que hacerlo. Él tiene que hacer el cálculo de su nómina. Él tiene que hacer el cálculo de cuánto le cuestan los 1.000 pesos. Y hay entidades que con la capacidad financiera que tienen hoy lo pueden asumir. Pero hay entidades que no lo pueden asumir. Aquí la única diferencia es que con el ánimo de no trabajar, no afectar a los trabajadores, el banco ha flexibilizado el análisis de riesgo. Porque tenemos que entender que si es un crédito puente hay que devolverlo. Hay que pagarlo. Entonces usted tiene que pagar hoy. ¿Cómo lo paga? Con el nuevo precio que forme a partir del día 1. Pero hay que pedirlo. Un interés no es más, un crédito no es más que un adelanto de un ingreso. No voy a hacer que alguien empiece, no pagué el anticipo porque el banco no me puso el dinero. No, al banco hay que pedirle el crédito, claro. Te va a formalizar un financiamiento. Los trabajadores tienen que ahora preguntarle a sus jefes, a sus empresarios. Yo creo que es importante, las organizaciones sindicales, es importante. A nadie le va a caer aquí dinero en una cuenta de un día para otro. Y el último puntico que quiero ver es el tema de las deudas vencidas y el famoso descalce de moneda. Un día alguien me dijo bromeando, ¿se van a quedar sin zapatos? Bueno, es como quedarte descalzo. Casi. Entonces, mira, las empresas tienen activo y tienen pasivo. En el activo está parte de tu patrimonio, cuentas por cobrar, efectivo, eso es tuyo. Y en el pasivo, tú tienes obligaciones. La primera obligación que tiene una empresa es la cuenta, la nómina por pagar, porque es la responsabilidad con sus trabajadores de pagarlo. Entonces, te vas a poder encontrar una empresa que en las cuentas por cobrar en el exterior tenga poco. Y si tiene cuentas por cobrar al exterior fue porque exportó. Y cuando ella cobre eso viene por 24. Por tanto, en la reconversión del estado financiero eso se multiplica por 24. Pero se va a encontrar en el pasivo una cuenta por pagar con el exterior, que también la tiene que multiplicar por 24. Si en un ambiente de 1 por 1, estas cuentas son más chiquitas que estas, cuando multipliquen se amplifica la diferencia. Y esa diferencia de que te vas a quedar con más obligaciones que con ingresos es lo que se llama descalce por diferencia de tipo cambio en una devaluación. Me disculpen la explicación técnica, pero yo creo que vas a deber más que lo que vas a ingresar. Vas a deber más que lo que tienes por ingresar. Entonces, vuelvo al inicio y a las tablitas que hemos puesto. El tipo cambio va a ser 24, los que exportan reciben 24. Los precios van a crecer empresariales 12 veces. La diferencia entre 12 y 24 es el espacio de la devaluación real. Por tanto, si un hotel exporta, coge 24. Y si compra productos de la industria nacional, le cuesta 12 y el hotel va a tener muchas ganancias. Pero le cuesta 12 si la industria nacional reacciona y le vende. Claro. Si la industria nacional no reacciona, toda esta teoría que estoy diciendo es virtual, es por 12, pero nadie me vende nada. Tiene que importarlo entonces. Entonces, esta decisión de qué darle el tratamiento a las empresas por descalce del tipo de moneda es una protección al sistema empresarial de este país. Y los empresarios lo tienen que aprovechar. Fíjate que estamos haciendo. Como mismo cogimos el salario mínimo y lo subimos 9,3 veces, estamos cogiendo el sistema empresarial y le vamos a decir, por la deuda vencida, es el proceso que explicó Marta. Vamos a hacer un contrato, esa deuda sale de la empresa, se ubica en el sistema bancario, aunque el vínculo con el deudor original es de la empresa y no se puede perder. Entonces, ¿dónde se produce el descalce? En el sistema bancario. Y ese descalce es en que entonces cubre el presupuesto del Estado. Ese es el entramado que hablábamos desde el principio. Hay todas complejas cuentas, maneras, formas que han tenido que utilizarse para poder ver
todos los factores. Cuando se habla de que nadie quedará desamparado, incluye a la empresa estatal socialista. Incluye la empresa. Incluye a la empresa estatal socialista. Incluye a los campesinos, la base productiva. Incluye a los campesinos. Es decir, tiene que tener en cuenta, por eso la complejidad de todo este proceso no es una cosa que se pueda decidir así a la carrera. Ha tenido que ver todas estas complejidades para poder ponerse en funcionamiento. Leía la cuenta de Facebook de una trabajadora del banco y decía, a partir de mañana, ese fue el día que se anunció, a partir de mañana viviré en el banco y trabajaré en mi casa. Algo así más o menos parecido es lo que está pasando por estos días en el sistema bancario, y me gustaría que el compañero Francisco Mayores, vicepresidente primero del Banco Central de Cuba, nos hable a partir de ya qué está pasando en el sistema bancario, cómo están estructurados los servicios, los horarios de servicio para los próximos días, qué va a pasar con el pago adelantado o con el pago que corresponde, ¿no?, de la seguridad social, qué va a pasar con este pago adelantado de los 1.000 pesos, ¿sí? Cómo ha organizado todos estos pagos próximos que tiene el sistema bancario. Sí. Bueno, buenas noches, Randy, a ti, a las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, como se dijo al principio, el ordenamiento monetario tiene un impacto grande, una fuerte incidencia en los bancos y en las instituciones financieras no bancarias, incluyendo las 1.013 oficinas bancarias y casas de cambio que hay en todo el país. Hay que tener presente que diariamente en el sistema bancario cubano se tramitan más de 2 millones de operaciones en las 3 monedas, o sea, entiéndase, en pesos cubanos, pesos convertibles y moneda libremente convertible. Y que en este año en particular, por las situaciones que ha tenido la economía, la afectación de la pandemia, ha habido un aumento de la demanda de los servicios bancarios, sobre todo en los canales de pago electrónico, me imagino, donde las operaciones han crecido un 70% con respecto al año anterior. Y hay una demanda grande de servicios. Bueno, se puede apreciar en las oficinas bancarias lo llena que están de personas. Por la COVID ha habido que reducir el horario de servicio hasta las 3 de la tarde, o sea que ha conspirado con la calidad del servicio también. Y en ese contexto, bueno, tenemos que afrontar la tarea de ordenamiento. Por lo tanto, la primera medida que adoptó el sistema bancario fue ampliar el horario de servicio de todas sus oficinas en un rango que va entre 11 o 12 horas diarias, de lunes a sábado. Y en el caso de las casas de cambio, se reanudan los servicios en la mañana del domingo. Esto da una posibilidad de que las personas que estaban demandando servicio actualmente y las otras que se incorporan ahora ante su deseo por todo esto que se está anunciando de la tarea de ordenamiento, cambios que quieren hacer, también hay que tener presente de que puede haber un territorio donde las unidades comerciales, no todas, estén aceptando el CUC en un ambiente ya después que esté implantado el ordenamiento, y bueno, le da la facilidad a las personas que puedan ir al sistema bancario a hacer los cambios. Como se explicó aquí, como todas las tiendas no van a estar disponibles para recibir CUC, que de eso hablaremos mañana, pues sí, obligará al sistema bancario también entonces a recibir un poco más de CUC en ese cambio, ¿no? Exactamente. Como yo te dije, el horario de servicio se ha organizado en un rango que va de 11 a 12 horas. Ahí están incluidos los bancos universales, o sea, el Metropolitano en La Habana, el Bandec y el BPA en el resto del país, y las casas de cambio en todo el país. Esto no es estrictamente rígido, habrá que ver cómo se va comportando la demanda de servicio, a lo mejor hay que hacer algunas adecuaciones en algunos horarios, tanto para reducción o para ampliación, porque bueno, por ejemplo, si a las 7:30 de la tarde hay todavía público, la indicación es que hay que acabar de atender a todas las personas. Pero indiscutiblemente que esa es la primera flexibilización que hay. ¿Qué va a pasar, Mayores, con los cajeros? Porque ahora salarios más grandes implican que se empezarán a utilizar las nuevas denominaciones de billetes que se han emitido ya en los últimos años, ¿no? A ver, indiscutiblemente que la tarea de ordenamiento tiene una repercusión importante en el cono monetario de nuestro país. Aquí durante muchos años, bueno, prácticamente era raro ver un billete de 100 pesos. Sin embargo, ya ahora se han empezado a demandar más los billetes de 100, 200. Y se prevé que en el ambiente de ordenamiento monetario, ya con las próximas medidas que se van a implantar, se vea la necesidad de utilizar más el billete de 500 y el billete de a 1000, que son las otras dos denominaciones que hace algunos años se emitieron. El tema de los cajeros automáticos, a ver,
en lo que quedan de este mes, o sea, en los 16 días que faltan para terminar el mes antes que llegue el día cero, realmente hay un cronograma muy tenso de tareas que hay que hacer para poder garantizar todas las medidas que conlleva el ordenamiento. Como ya te expliqué, bueno, empezamos con la ampliación del servicio, pero ya en el día de hoy se empezaron a cambiar las configuraciones de los cajeros que no se encuentran ubicados en las oficinas bancarias. Que están en lugares apartados, fuera de los bancos. Nosotros le llamamos cajeros desplazados, los que se encuentran en la vía pública, los que se encuentran en centros comerciales. Eso ya durante lunes, martes y miércoles se les va a cambiar la configuración. Como decía Marino, los cajeros automáticos tienen 4 gavetas. Normalmente, como teníamos dualidad monetaria, ese equipo le teníamos compartidas las gavetas, o estaban en una con CUC y 3 con CUP, o había 2 con CUC y 2 con CUP. Ahora, al haber una unificación de monedas, las 4 van a estar en CUP y con una gama de denominaciones a tono a la nueva exigencia que demanda la circulación monetaria. Es decir, empezaron a verse en los cajeros, entonces billetes de 500, de 1000. De 1000, de 200, de 100. Ese proceso, Mayor, es decir, ¿demora un día o es un proceso de horas? No, ¿cómo es? A ver, ahí hay una tablita que tenía la programación, ahí está en pantalla. Los cajeros desplazados que tenían CUC quedan todos programados a CUP pasado mañana miércoles. Incluso ya el cronograma del lunes nos lo dieron como cumplido antes de salir para acá. Eso es un proceso que se hace organizadamente, donde van los custodios de CEPSA, personal especializado técnico, porque el cajero automático tiene elementos de informática, cambian la configuración y cambian automáticamente las gavetas. Retiran las gavetas en CUC y ponen las gavetas en CUP, y a partir de ese momento se hacen las pruebas, se levantan y ya pueden seguir trabajando. O sea, todos estos que se cambiaron hoy ya están trabajando en CUP. Y la idea es terminar con los cajeros desplazados, que no son una cantidad despreciable. Hay 312 cajeros desplazados en el país que tenían CUC, eran solamente estos que hemos señalado ahora. Pero esto permite que ya el día 17, que es el jueves, cuando viene el pago de la Seguridad Social, que viene con el incremento, los jubilados que cobran por tarjeta magnética, que son ya el 43% de los beneficiarios de la Seguridad Social en el país, que vayan a los cajeros automáticos, van a poder disponer de cobrar esas prestaciones que están incrementadas con las nuevas denominaciones. Ahí había hoy también una pregunta de una persona en las redes sobre las dificultades con las denominaciones, que es verdad. Sí, que a veces van y no hay ciertas denominaciones. Exacto. De bueno, billetes. yo creo que ahora una de las cosas que el ordenamiento permite con la unificación monetaria es que podemos utilizar mejor los cajeros automáticos, porque están las 4 gavetas en función de una moneda y usted puede distribuir más de una mejor manera la gama de denominación. Usted habla del 17, el comienzo del pago de la Seguridad Social. ¿Ya está armado más o menos ese proceso, que va a ser una primera prueba, pudiéramos decir, de fuego para el sistema bancario? Sí. ¿Y qué va a pasar con el inicio, el 23, del pago del anticipo? Sí, bueno, déjame, antes de llegar al anticipo, el trabajo quería referirme antes de irme del tema de los cajeros automáticos, y esto un poco se relaciona con lo que se ha venido hablando aquí. Normalmente, las personas, por ejemplo, que tienen cuentas internacionales en moneda libremente convertible, o las que tienen cuentas en bancos cubanos en moneda libremente convertible, iban a los cajeros automáticos y obtenían CUC. Ahora van a obtener CUP. Las personas, que eso también es otra pregunta que se reitera en las redes, que tenían cuentas con tarjeta en CUC, bueno, ¿qué pasa con esa tarjeta? Nada, como esa tarjeta está asociada a una cuenta que va en CUP, usted ahora con esa tarjeta que hasta el día antes del 1 de enero usted la utilizaba en CUC, ahora la va a usar en CUP. Pero va a mantener, no tiene que cambiar la tarjeta, no con la misma tarjeta puede utilizarla ya en pesos. Exacto. Y se le va a convertir lo que está ahí dentro de la tarjeta a 24 pesos. A 24 pesos, porque estamos hablando de personas naturales. Después me voy a referir en eso en cuanto al impacto en los bancos. Ahora bien, está el comienzo del pago de la Seguridad Social el día 17. Como se conoce, ya no existe chequera desde el mes de agosto.
la seguridad social se paga o por tarjeta o por el sistema de la nómina electrónica, que se paga en las unidades de correo, en las sucursales bancarias y las casas de cambio, que han incrementado su participación. Correos de Cuba estaba anunciando que se estaba preparando precisamente para ese proceso también. Llevan varios días trabajando de conjunto entre la INAS, CEPSA, los bancos y Correo en la organización de todo esto, porque bueno, ya no es la misma cantidad de dinero. Entonces todo el mundo ha tenido que sacar sus cuentas, todo el mundo ha tenido que, incluso los mismos compañeros de traslado de valores, acomodar el traslado de las remesas, la forma en cómo lo van a hacer. Pero bueno, está todo garantizado que el día 17 estén el efectivo necesario en todas las unidades y por supuesto en los cajeros automáticos desplazados para poder dar el servicio. Muchas personas preguntarán, bueno, pero si me quitan el CUC de los cajeros desplazados y yo tengo necesidad de aquí al 31 de diciembre de CUC, ¿qué hago? Bueno, se han mantenido los cajeros que están en las oficinas bancarias con CUC. Los que están dentro de los bancos sí tienen CUC. Exactamente, hasta el día 31 de diciembre. O sea, sí, hasta el fin de año. En los días finales de año, entre el 29 y el 31, se va a empezar a hacer este mismo proceso en los bancos, de manera de que cuando llegue el 1 de enero, todos los cajeros automáticos ya estén con moneda nacional solamente. Ahora, aquí se hablaba del anticipo salarial. 2.000 pesos del anticipo. 2.000 vienen el día 23. Y se hablaba de la necesidad de que las entidades sacaran sus cuentas y las que no tuvieran los recursos suficientes hicieran la solicitud del crédito puente. Y que el crédito puente se podía ir tramitando desde mañana en las sucursales. Pero es que ya, para poder garantizar el pago a partir del 23, lo que le corresponde pagar el 23 y al 18, que es el viernes, deberían estar haciendo las presentaciones en los bancos, porque hay que hacer la solicitud del efectivo con el desglose por denominaciones, tomando en cuenta el nuevo cono por los nuevos importes, y también los que pagan por tarjeta magnética tienen que hacer las presentaciones de los ficheros. O sea que prácticamente hay poco margen de tiempo. Pedir el crédito el 15 para ya a partir del 18 empezar a hacer los trámites de extracción con el banco para que usted ya a partir del 23 pueda efectuar el pago. Agilidad de los empresarios, agilidad de los equipos contables y de todas las personas de recursos humanos, todo lo que tienen que ver de alguna manera con esto, porque es clave, por supuesto, garantizar que todos los trabajadores asalariados reciban el día que le corresponde ese anticipo para poder enfrentar la carga que viene el fin de año. Hay otros elementos de los que seguir hablando, les propongo hacer un breve alto y después seguimos hablando con el vicepresidente primero del Banco Central de Cuba. Déjame confianza. 20 años mirando más allá de la noticia, con el mismo espíritu que Fidel le imprimiera desde su primera emisión. La historia, los hechos, los protagonistas de las últimas 2 décadas registradas en un mismo programa. Fidel concibió este espacio para informar y orientar al pueblo, para escuchar y además aprender del genio colectivo de ese pueblo. Yo creo que en la misma medida en que hagamos más sistemáticos estos encuentros, esta información desde la gestión de gobierno, desde la acción de gobierno, en los problemas más cardinales, en los problemas más candentes, en los problemas que más preocupan, en los problemas en los cuales también hay todo un grupo de propuestas, estaremos también haciendo culto coherente al pensamiento de Fidel y a los propósitos con los que él concibió este pueblo. Seguimos en combate. Bueno, hemos estado hablando de todo el proceso que va a pasar, lo que está ocurriendo ya desde ahora mismo hasta el fin de año con el sistema bancario y ya el inicio a partir del 1 de enero de la implantación de la tarea de ordenamiento y lo que significará
para el sistema bancario nacional. Pero los últimos días del año, particularmente mayores, serán de intensidad para el sistema bancario. ¿Qué va a pasar en esos últimos días del 25 hacia adelante? ¿Cómo se va a organizar y cómo se va a preparar el sistema bancario para poder arrancar el 1 de enero con todas estas tareas y todas estas responsabilidades que tiene? Sí, bueno, se ha dicho que la tarea de ordenamiento básicamente unifica las monedas y unifica, o sea, dos de sus principales componentes es la unificación monetaria y la unificación cambiaria. Y también de cierta forma aquí ha quedado claro de que hay segmentos que operan en un circuito y hay otros segmentos que operan en otro circuito. O sea, hay un segmento que opera a 1/24 actualmente y otro que opera a 1/1. Y todos esos segmentos operan en los bancos. Y en los bancos todos tienen sistemas automatizados que están diseñados y programados de acuerdo a los tipos de cambio y las transacciones que se realizan por esos componentes, de esos integrantes de los circuitos. El trabajo que tiene que hacer la banca para amanecer el 1 de enero es precisamente llevar todo a un solo tipo de cambio con la devaluación implícita en la divisa y quitar la diferenciación de los circuitos. Esto implica modificaciones en los sistemas de todos los bancos y hay que llegar a todas las sucursales, a las 1000 sucursales que yo hacía referencia anteriormente. Ese es un proceso que ya se está ejecutando, distribuyendo los sistemas automatizados y con la particularidad que como esto corresponde al cierre del ejercicio económico, va a coincidir ahí varias cosas. Los bancos tienen que cerrar el año, abrir el nuevo año, hacer todos los ajustes estos que impactan todas las cuentas, porque no solamente es eliminar las cuentas de CUC que hay que eliminar, mantener las que hay que mantener, sino hay que revaluar la divisa. Porque como hay una devaluación, ya eso tiene otra expresión en los balances contables de los bancos. Y eso, según los cálculos que se han hecho, nos va a tomar 2 días. 2 días, que son los que se ha denominado como feriados bancarios. No es que estén de fiesta los bancarios, sino que van a estar con mucho trabajo. Está feriado porque el banco no va a abrir al público. Las sucursales no van a abrir. Pero van a estar intensamente trabajando hacia adentro. Hay que trabajar en todo esto que yo te acabo de explicar. ¿Cómo va a ser eso? Es decir, ¿hasta cuándo estaría trabajando entonces el banco? Te explico. El cierre, el último día bancario del año va a ser el martes 29 de diciembre. También este año hay una modificación. Normalmente a fin de año los bancos el último día, que es el 30, trabajan hasta las 12 del día. En esta oportunidad el cierre del año será el día 29, pero se dará servicio hasta las 7 de la tarde, a tono con la ampliación del horario que expliqué al inicio. Del 29. 29 hasta las 7 de la tarde, 29 hasta las 7. Trabajarán los bancos. Exactamente. Y a partir de ese momento, cuando se cierra al público, se empieza a hacer todo este proceso que te comenté. Y desde 30 y 31 estarán cerrados. 30 y 31 están cerradas las sucursales. Ahora voy a hacer una salvedad. El hecho que estén cerradas las sucursales, durante el día 30 se pueden usar los canales electrónicos. Entiéndase con esto, ir a las tiendas y pagar por POS, ir a los cajeros automáticos y extraer, usar los servicios de transfer móvil, en zona, las pasarelas, todo eso se puede hacer el 30. Las sucursales sí están cerradas. Ahora, a partir de las 6 de la tarde del día 30, los canales electrónicos dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque esto mismo que yo estaba explicando, que hay que hacer en las 1000 oficinas bancarias del país, hay que hacerlo en las sucursales electrónicas de todos los bancos que tienen emitidas tarjetas asociadas a cuentas. Y ese es un proceso que se ha calculado en 30 horas. Por lo tanto, desde las 6 de la tarde del miércoles 30 hasta las 12 de la noche del día 31 no van a funcionar los canales de pagos electrónicos, lo cual se va a restablecer desde el primer minuto del día 1 de enero con el nuevo ambiente. O sea, ya el 1 de enero, todo esto que se ha hablado, todas las cuentas que pasan a peso, esas personas si van a un cajero automático a consultar el saldo, lo va a haber expresado en CUP. Correcto. Porque ese es el trabajo de 30 y 31 que van a hacer. El efecto se ve ya a partir del 1. Y a partir del 1 sí se restablecen
todos los servicios en los canales de pago electrónico. Voy a hacer una salvedad, discúlpame. Sí. Cuando yo digo que están cerradas las sucursales, sí se ha previsto que como también la red comercial empieza con nuevos precios, en un nuevo nivel, sí se va a garantizar la recepción de los depósitos en los bancos de todas esas unidades porque es mayor cantidad de efectivo. Lo único que todas esas operaciones quedan registradas ya con fecha del año 2021. Aunque estén haciéndose en este año. Aunque algunas se hagan en el... Y en eso del comercio minorista, el hecho de que van a empezar con nuevos precios también implica que los fondos que deben tener son mayores. ¿Va a haber alguna operación previa para eso? Sí, a ver, otro de los cálculos que tienen que sacar los empresarios. Aquí hay dos vías de obtener los fondos para cambio, o a través de SEXA, que da el servicio, o yendo a los bancos. Es que tienen que sacar la cuenta de cuál es el fondo que necesitan, porque tienen que antes del día 1 tenerlo listos en sus oficinas. Que también, bueno, lo pueden hacer a través de esta facilidad que se le va a dar al servicio minorista, aunque ya pueden empezarlo a pedir con anticipación, desde el día 26 lo pueden hacer. Ahora, a partir del 1 de enero, cuando se restablezca el servicio bancario, como aquí se ha dicho, el peso convertible se va retirando de circulación. Por lo tanto, de las cuentas que queden en pesos convertibles, lo que se va a poder extraer es peso. O sea, el peso convertible va a estar entrando, pero no va a estar saliendo. Y ahí viene la otra participación del sistema bancario, que es de retirar todo ese peso convertible que está en la circulación hasta el destino final que tenga. Hay, por supuesto, las vías de comunicación del banco en todos sus niveles están abiertas para recepcionar inquietudes, opiniones de la población. Ya desde el día de hoy están habilitados centros de llamada en el Banco Central, ahí se están viendo los datos del centro de llamadas del Banco Central de Cuba, pero también se están habilitando centros de llamada en el Banco de Crédito y Comercio, en el Banco Metropolitano, en el Banco Popular de Ahorro, de forma tal que cualquier inquietud, duda o percepción que tenga la población diferente a lo que estamos informando aquí, pues por favor nos la haga llegar. Bueno, hay varias temitas que nos quedan, que han sido las opiniones de las personas y que me gustaría que tanto Marta como Mayores nos ayuden a esclarecerlas antes de que Marino nos dé precisiones finales sobre este tema. Hay, por ejemplo, de las que hemos recibido hoy, Marta, hay quien pregunta si se van a aumentar los intereses de las cuentas bancarias, otros que preguntan qué va a pasar con las personas que hoy tienen créditos por pagar, y hay alguien que pregunta, por ejemplo, qué va a pasar con Cadeca si ya no existe el cambio de CUC por CUP, ¿no? Randy, antes de dar respuesta a esas preguntas, me gustaría puntualizar para que quede claro a la población, porque es importante que la población tiene que tomar medidas desde el punto de vista de la necesidad que tenga del dinero para a partir del día 30 a las 6 de la tarde. Es decir, cuando estamos hablando de que no va a haber la banca electrónica, los servicios que están respaldados en la banca electrónica están relacionados con los puntos de venta, los POS, como se dice, el transfer móvil en zona, la banca remota y los cajeros automáticos. Es decir, que todo ese servicio, a partir de las 6 de la tarde del día 30 hasta las 0 hora del día 1 de enero, van a estar... la noche del 30 y todo el 31 no va a funcionar. Ajá, hay que haber sacado el dinero antes para que pueda tener efectivo. Lo alertamos en la mesa redonda y además será informado por todos los canales que estamos poniendo, pero es bueno que la población pueda tener ese conocimiento para que tomen todas las medidas y no se vea afectado realmente con la necesidad que tengan de algún pago que tengan que hacer, que es en ese sentido. Bueno, ya puntualizado esto, vamos a dar respuesta a las preguntas. ¿Aumenta los intereses o no de las cuentas bancarias? A ver, las cuentas bancarias que hoy están en CUP, que es la moneda nacional, no tienen ninguna incidencia sobre la tarea de ordenamiento. Por tanto, se mantienen hoy las mismas tasas de interés que hoy opera ese mercado de CUP. No hay ningún cambio, ni el ordenamiento está previendo modificar eso, porque esas cuentas no tienen incidencia sobre el lateral ordenamiento porque están denominadas en la moneda nacional CUP. En el caso de las personas que tienen crédito, ¿qué les va a pasar? Igual,
todos los créditos que hoy otorgan el sistema bancario a las personas naturales son en pesos cubanos. Por tanto, esos créditos que han sido otorgados en las diferentes modalidades en pesos cubanos no tienen ninguna variación con respecto a lo que es la tarea de ordenamiento. Por tanto, esos créditos van a seguir con sus fechas de vencimiento, con sus tasas de interés y lo acordado entre las personas naturales y a ninguna persona que tenga un crédito otorgado por los bancos. ¿Y Cadeca qué va a pasar? No se revalúa la obligación, se queda igual. Claro, se queda igual porque no afecta, es decir, esa moneda no ha sido cambiada ni modificada. Correcto. ¿Y qué va a pasar con Cadeca? Bueno, Cadeca, si bien es cierto que parte de su actividad va a cambiar porque ya no existirá, es decir, durante los primeros 6 meses del año sí, ella va a seguir cambiando pesos cubanos para recoger los CUC. Pero recordad que Cadeca no solo cambia CUC, Cadeca tiene una función fundamental, sobre todo en los aeropuertos y en las oficinas de ellas, que ellos prestan servicio a los turistas cuando llegan para cambiar la moneda libremente convertible que traen al país, y también las personas cuando se van que regresan al país de donde son origen, también a lo mejor han hecho un cambio hoy en CUC, mañana será un CUP de esas divisas y tienen que igual solicitar a Cadeca que les convierta la moneda CUP que le cambiaron a la moneda libremente convertible, que es la que ellos trajeron al país. Por tanto, Cadeca va a seguir funcionando, quizás tendrá que haber una reestructuración desde el punto de vista de la estructura, de la cantidad de personal, de las oficinas, pero ella se mantiene haciendo esas actividades y por supuesto también en ese proceso habrán otras tareas que se le pudieran dar a Cadeca en un futuro para que ella pueda seguir operando como lo que es una casa de cambio. Le añado 2 preguntitas más de las opiniones que he visto. Alguien que pregunta, ¿las cuentas en MLC sin saldo se inactivan? Luego que sean las tarjetas que las personas sacaron y no tienen saldo todavía. No, eso no se toca para nada. Igual que hoy esas tarjetas que fueron emitidas, que la persona no ha podido recibir una transferencia ni ha tenido el efectivo necesario para depositar en esa cuenta, se mantienen igual. Recordar que todo lo que tiene que ver con la moneda libremente convertible de las personas naturales no se toca, no se cambia, por tanto no hay ninguna afectación. Y el otro tema, aunque de alguna manera se trató ahorita, dice, ahora cuando por la tarjeta de CUC no recibiremos ni el almuerzo ni el estímulo en CUC, esas tarjetas se desechan, ¿no sería factible transformarlas en tarjetas de ahorro en la cual depositar dinero en CUP y poseer los beneficios, etcétera? No, esas tarjetas, recordar que es decir, las cuentas por estímulo, como habíamos dicho al inicio, se convierten en CUP, pero los bancos han establecido que esas cuentas se mantienen, es decir, van a hacer un cambio en la operatividad de la cuenta que permite que con esa misma tarjeta que está denominada en CUC se puedan operar las cuentas que serán convertidas a CUP. Porque imagínense, cambiar esa cantidad de tarjetas implicaría desechar unas tarjetas que a lo mejor fueron emitidas hace poco, que tienen una durabilidad, y además hay que tener en cuenta que cada vez que se emite una tarjeta, eso implica recursos que el país tiene que destinar para la importación de esas tarjetas que no se producen en Cuba. Por tanto, no tiene mucho sentido no utilizar esas tarjetas que las personas tienen. Eso es muy importante, creo que son parte de las preguntas que hemos recibido y por supuesto habrá otra posibilidad cuando tengamos nuestras mesas de preguntas y respuestas de andar en algunos temas que tienen que ver con el banco. Entonces, Marino, algunos elementos que usted considera importante recalcar de lo que hemos estado viendo en el día de hoy, adelantarnos un poco de lo que estaremos viendo mañana. Bueno, yo sigo pensando en lo que tú dijiste del entramado al principio. Y Mayor usó el concepto de cono monetario para que no se quede en el aire. Fíjate, tú tienes hoy en la circulación peso y CUC. Lo único que ese CUC es equivalente a 24 pesos. Para que las personas nos entiendan de qué estamos hablando. Si tú tienes un CUC, tú tienes 24 pesos. Y si tú quitas el CUC de la circulación, tienes que diseñar otra moneda en CUP que te dé eso. Es decir, y eso se ha hecho. Lo han hecho los compañeros bancos.
Es decir, tú tienes cono de moneda o cono monetario, del cual tú sacas el CUC, que ahora se va a expresar en pesos por 24 veces, como es la tasa de cambio. Por eso hace un tiempo empezaron a circular los de 100, los de 200, entonces, de 500. Y por eso, como nosotros ya veníamos trabajando en esto y otras cosas, se tomó la decisión, no solo por esto, de que las tiendas empezaran a vender en pesos. Y no es lo mismo comprarse un equipo en 600 CUC que un equipo, eso multiplicado por 24. Y eso llevó a hacer los billetes de altas denominaciones. Por tanto, el cono monetario ha cambiado. Pero eso no se hace un día para otro. Eso lleva un cálculo técnico, qué moneda yo saco, qué moneda yo pongo. Los billetes esos cuestan, hay que hacerlo. Y me parecía que era interesante explicar ese concepto de que las decisiones que estamos tomando cambian hasta el concepto del cono monetario en el país. Mayobre habló de 2 cajeros, uno que están en las sucursales bancarias y otros que están desplazados, que son los que sirve SEXA. Entonces, aquí y cada cajero tiene 4 gavetas, por tanto cada cajero puede tener 4 denominaciones. Entonces, fíjate, va a haber cajeros que van a tener billetes de 1000, de 500, de 200 y de 100. Así mayores. Y hay otros cajeros que van a tener billetes de 500, de 200, de 100 y de 50. Y yo insisto en que esto es extremadamente importante. Porque como tú tomas la decisión de que un cajero tiene billetes de 1000, de 500, de 200 y 100, tienes que ubicarte en el entorno socioeconómico y la capacidad monetaria de las personas. No es lo mismo un cajero en el centro de Plaza La Revolución que un cajero en un municipio agrícola. Entonces, como dije, va a haber cajeros con 1000, 500, 200 y 100 y va a haber cajeros con 500, 200, 100 y 50. Mira, en términos monetarios y del mercado, diseñar una cosa y tener una puntería y adivinar al 100%, eso es prácticamente imposible. Yo insisto en que hay que tensar todas las estructuras de dirección, porque a lo mejor lo que tú piensas que te va a ocurrir en un territorio y le pones una denominación al cajero, no es exactamente lo que después ocurre. Entonces, si tú cargas un cajero con 1000, 500, 200 y 100, pensando en que alguien iba a sacar un billete de 1000, y todo lo que saque 100, de momento la caja que tiene 100 se te queda vacía, y si entonces una persona viene a sacar 1000 pesos y lo que le damos un billete de a 1000, para entendernos bien, y después va para la bodega a cambiar, el boguero dice, yo no tengo vuelto para eso. Y acaba la persona viniendo a la ventanilla del banco para cambiar, para volver ahí. Todo eso hay que seguirlo al detalle. Y no pensar que todo lo que hemos diseñado va a funcionar exactamente, aunque tenga un estudio por atrás. Nosotros confiamos, estos desplazados son más complicados. Los que están en las agencias bancarias es más fácil. Esa responsabilidad es de la empresa que se ha hablado, SEXA. Nosotros confiamos que lo pueden hacer bien. Lo único que estamos alertando de que no exactamente todo el diseño se va a cumplir igual. El otro elemento es que, como Mayobre dijo, la sucursal electrónica el día 31 no va a parar, no va a funcionar, porque está haciendo sus ajustes. Y las tiendas en divisa que compran en tarjeta, entonces el 31 no podrán vender. ¿Es así, Mayobre? Entonces hay que decirle a la población, no, que las tiendas en divisa no son efectivos, son con tarjeta. Divisa, claro, sí. Y como la sucursal está parada, el día 31, las tiendas no, hay que tratar de comprar antes. Las MLC no van a trabajar. Hay que tratar de comprar antes, era lo que iba a decir. Y por último, de este tema, es que lo que sí no tiene ninguna afectación son las tarjetas de combustible. Porque esas tarjetas tienen otra manera de operar. Es lo que se le dice en el banco cuenta monedero. Que entonces ellas van descargando y hacen un consolidado y rebajan. Es decir, los POS para cargar combustible en tarjeta no van a tener afectación de ningún tipo. Esas eran las precisiones. Adelántenos algo de mañana, ¿qué estaremos viendo mañana? Mañana vamos a ver el impacto en el sistema empresarial, muy esperado por los empresarios. Algunos compañeros me han llamado y me dijeron, oye, nos quedamos fuera. Y mucho más que para el sistema empresarial, vamos a hablar del impacto de la tarea en todos los actores económicos en economía. Y muy importante lo que se explique por la ministra del MinSIN de cómo va a funcionar, las tablillas de precios, en qué momento se empieza a distribuir la canasta
familiar normada. Creo que mañana puede ser interesante también lo que vamos a discutir. Bueno, muchísimas gracias a Marta, a Mayores, al compañero Marino por habernos acompañado esta tarde en amplia información sobre todo el trabajo del Sistema Bancario Nacional de cara a la tarea ordenamiento, lo que va a pasar en estos últimos días del año, que serán bien intensos para el sistema bancario, y lo que va a pasar a partir del 1 de enero. Mañana estaremos de nuevo aquí a las 6 de la tarde hablando de los impactos de la tarea de ordenamiento en el sistema empresarial estatal y también en el Ministerio de Comercio Interior, en toda la estructura de comercio interior, más que en el Ministerio, en toda la estructura de comercio interior en el país. Así que los esperamos mañana en una nueva mesa redonda. Y me quiero despedir con una canción, estrenando una canción, Sembrando Esperanza, de los autores cienfuegueros Yonaiki Calzada Gómez y Javier Cruz Cruz, interpretada por el propio Yonaiki, un homenaje a los médicos cubanos, a la salud de este país, a los protagonistas también de la revolución desde el sector de la salud. Con esta imagen, con esta canción nos despedimos. Muy buenas noches. Honrando a los médicos cubanos, esto es Cuba, que viva la esperanza. Llevando esperanza y luz, solidaridad ofreciendo por la vida y la salud, sin importar cuál origen, ni la raza o religión, todos los seres humanos en una sola nación, para que vuelen libres las palomas y termine el dolor de los que sufren. Contra la muerte vamos por el mundo, sembrando la sonrisa por la vida, porque en cada pedazo de esta tierra